Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Raúl Asensio. Charla entre desconocidos. Un podcast para todos y para nadie. El día de hoy, buscando ya en los fundamentos de la filosofía occidental, los orígenes del pensamiento, ¿no? Y recordemos que la filosofía occidental, al final de cuentas, está basada en principios. ¿Por qué? Porque así se fue detallando e inicia con los presocráticos. Los presocráticos empiezan a darle un sistema, una forma estructurada al pensamiento, a lo mejor de una forma muy rudimentaria para nuestros tiempos, pero experimentaban a través de la observación, a través de los fenómenos naturales, a través de la vida misma, la relación entre los seres humanos, para ir fundamentando su forma de pensar. Los presocráticos buscan el principio de las cosas y el origen de la naturaleza. Estas dos vertientes son sumamente importantes. ¿Cuáles son los principios fundamentales del ser humano? Así de cómo se origina todo lo que nos rodea. Con estas premisas inician su pensamiento. No podemos decir que los presocráticos que les voy a nombrar son los únicos pensadores que existieron, no. A lo mejor son de los que nos han llegado algún escrito, alguna frase o algún autor que dejó escrito algo de su maestro o de fulanito de tal y que fueron dejando esa huella y con la admiración que tenían los renombraban y los pusieron en la historia de la filosofía. Recordemos que la filosofía antes de estos personajes, el pensamiento humano pues ya existía, pero a lo mejor era más orientado a la religión, más orientado al misticismo, más orientado a esa parte mística, ¿no? No significa que los presocráticos no estuvieran influenciados de gran manera sobre el misticismo o sobre la religión. De hecho, hasta hoy en día es fundamental la religión para el pensamiento filosófico, ya sea históricamente o para llevarle la contraria. Hoy en día puede uno encontrar esas líneas filosóficas que se encuentran como contrarios y que van desarrollando una propuesta ideológica bastante interesante. Pero el tema que hoy nos trae pues es ver a grosso modo, de una manera didáctica. No vamos a profundizar hoy en día sobre algún autor presocrático, como dice la misma palabra, hasta antes de Sócrates, Platón y Aristóteles. Y les digo, no eran los únicos pensadores, pero sí son los pensadores de los cuales hay algún vestigio de ellos, de alguna, de X o de tal manera, ¿no? El tiempo que vamos a marcar va a ser un tiempo lineal. Tampoco es la forma ideal para todos los pensadores filosóficos, pero para hacerlo de una forma didáctica vamos a tomar el tiempo predominante, que es pasado, presente y futuro, y tomar pues el canon que nos ha dejado la misma religión, la misma cultura occidental, el antes de Cristo y el después de Cristo. No, les digo, no es porque sea la única forma de medir el tiempo, pero sí es la más común y vamos a iniciar con ella. Les digo, tampoco
el tiempo lineal es el fundamento de la filosofía. Hay filósofos que no van a manejar el tiempo lineal, solamente lo manejan muchos como una forma didáctica de aprender. Punto. También es un tema que vale la pena meterse a 100% porque es un tema riquísimo lo que es el tiempo y el espacio. Pero ya hay muchos autores que lo han manejado. Aquí les digo, vamos a tomar un tiempo lineal y ese tiempo lineal lo vamos a iniciar en el siglo VI antes de Cristo hasta el siglo V, siglo IV antes de Cristo. ¿Correcto? Y el primer personaje que nos trae a colación la historia de varias historias de la filosofía es Tales de Mileto. Del 625 al 546 a.C. Recordemos que estos pensadores presocráticos son muy interesantes porque están fascinados por lo que nos rodea. Logran captar y logran retener muchos conceptos ideológicos a través de sus sentidos, a través de lo que experimentan por medio de sus sentidos y de todos. Los desarrollan de una manera fascinante. A lo mejor uno puede decir, el principio que presenta Tales de Mileto, que es el agua, es una idea muy infantil, pero para su tiempo no lo era así. ¿Por qué? Porque uno de los principales problemas, les digo, siempre ha sido la religión, y ellos van a decir el principio fundamental del ser humano no puede ser algo material, son los dioses o el Dios, porque también había politeístas y monoteístas. Ya los personajes que vamos a iniciar a nombrar en este momento como Tales de Mileto son personajes que se retiran un poco del origen a raíz de los dioses. No significa que no estuvieran inmersos en esa cultura teologal, ¿no? O sea, reconocen la existencia de los dioses, pero ellos basan su pensamiento a raíz de lo que perciben a través de su cuerpo, a través de sus sentidos. Y él observando, percibiendo, y les digo, nosotros podemos decir que es algo sencillo, llegar a decir el agua es el origen de todo, pero también es un tema que hoy en día es complicado refutar completamente. Recordemos que el agua es parte fundamental del ser humano y hay varias teorías que dicen el origen del ser humano viene a través de los mares del agua. Y es tanto así que la mayor parte del cuerpo humano es agua. La mayor parte de nuestro mundo es agua. Y sin agua no se puede hacer nada. Las principales culturas políticas se originan a las orillas de donde hay agua, de los ríos, de los mares, de los grandes lagos, etc. Entonces, la historia de Occidente sí tiene un gran peso fundamental, el agua. Para Tales de Mileto es el principio fundamental, es su origen, y empieza a desarrollarlo y empieza a exponerlo de una manera maravillosa. Después viene Anaximandro, también de Mileto, o sea, toda esta escuela de Mileto, del año 610 al 546 a.C. Él ya no toma a su maestro, la idea de su maestro como base,
o como principio fundamental. Para él el origen es el apeirón, ese movimiento, ese arjé, ese principio. Una idea ya no tanto tan material, pero sí esa idea de que hay algo en el ser humano o en la misma naturaleza que puede originar todo lo que somos. Entonces, aquí es bien importante ver cómo un maestro le muestra su idea al alumno, el alumno la retoma, pero la avanza más, va un paso más adelante, va buscando muy bien, el agua es importante, suena interesante como principio, sin embargo, hay algo que yo no entiendo y que le llama el apeirón y que lo marca como el arjé, como el inicio, como el principio de lo que es el ser humano. Después viene Anaxímenes del 586 al 526 antes de Cristo. Y él no le da la razón ni a Tales de Mileto ni a Anaximandro. Empieza a analizar, dice, bueno, los dos tienen algo de razón, pero el agua por sí sola no puede ser el origen. Porque el agua es algo que si dejas se estanca. Debe de haber algo que provoque el movimiento de ese líquido. Y no puedo decir que es una idea abstracta, sino voy a buscar algo que modifique y que a él le llene más como principio. Y él dice, es el aire. El aire es el origen de todo, porque el aire reparte vida, porque el aire provoca movimiento, porque el aire hace que la misma agua se seque, fluya, etc. De hecho, hoy en día vamos a ver a los mares, si no existiera el aire, si no existieran también otros orígenes tan importantes, otras fuerzas tan importantes, por la misma naturaleza, pues no tendría ese movimiento. Entonces, aquí Anaxímenes ve el aire como algo que tiene movimiento, algo que da vida, algo que casi podría originarse como ese aliento de vida, ese viento que se esparce, que entra por todos los rincones. Les digo, no puede uno rechazar el principio del agua, no puede uno rechazar el principio del apeirón, pero tampoco uno puede desechar completamente el aire como un principio fundamental. Entonces, es interesante. Esta escuela de Mileto inicia con algo que para nosotros hoy en día puede uno, para uno ser algo bastante elemental, pero si se mete uno aún a la ciencia actual, son principios básicos, son principios básicos de pensamiento que dan un pie a muchos pensamientos actuales. Pero viene entonces Heráclito de Éfeso, del 535 al 475 a.C. Y aquí empieza una ley, nos otorga una ley.
nada permanece igual. Todo fluye. Pero aquí, al momento de decir todo fluye, nada permanece igual, ya no toma el aire como el movimiento, como el que provoca. No, el movimiento en sí tiene algo que ver en todo lo que nos rodea. El mismo ser humano está en movimiento. Y les digo, todavía no tenían la tecnología que tenemos hoy en día para poder observar eso. Pero todo nuestro cuerpo, cualquier cuerpo físico que observemos, tiene movimiento al final de cuentas. Entonces, para Heráclito, alcanza a percibir esto y él dice, todo fluye, como una frase tan importante, nadie se mete al río dos veces en la misma agua, ¿no? Nadie se baña con la misma agua dos veces en un río. Todo está en movimiento. Y a él lo que más le apasiona como pensamiento fundamental es el fuego. Para que haya una reforestación natural, por lo general siempre tiene que haber fuego, elimina y de ahí empieza a surgir una nueva vida. Entonces empieza a visualizar. Heráclito es un personaje, un pensador muy oscuro, pero muy interesante. De él sí se encuentra poquitas más cosas escritas. Y les digo, aparte de que nos da esa ley de nada permanece igual, el origen de todo es el fuego. Y la lucha de los opuestos. Aquí esta idea de la lucha de los opuestos hasta hoy en día es fundamental para la dialéctica, para el pensamiento moderno, etc. Claro, él todavía no lo desarrolla de una manera majestuosa como hoy en día se puede encontrar en varios autores, pero sí lo percibe. Panta rey. Todo fluye. Después de Heráclito, si vemos, ya es un pensador lo que puede uno encontrar más escritos de él con una oscuridad bastante importante porque todo no es muy claro. Es un personaje lleno de misterio, aún en la forma en que se relata su muerte, ¿no? Pero después de él sigue un personaje sumamente importante porque creo que todos hemos escuchado hablar alguna vez de él o alguna vez de algo que él nos heredó. El famoso Pitágoras. Pitágoras de Samos del 575 al 490 a.C. Y él tiene una nueva idea de origen. Y él dice, está bien, el agua es importante, el aire es importante, la perón es importante, el fuego es muy importante, pero no se han dado cuenta de que hay algo más importante que ordena todo esto que nos rodea. Y él dice, el origen es el número. No el número como lo entendemos hoy en día. Algo bien curioso se encuentra entre sus escritos una ecuación donde si la desarrollas te va a dar la solución para encontrar el amor desde su punto de vista. ¿Ok? Pero digo, ya él empieza a mezclar una idea muy importante para el pensamiento humano. Ya el número no simplemente como voy a contar, no, él le da todavía un rasgo
mítico y místico también. Pitágoras es un personaje muy espiritual que raya en la idolatría para los dioses. Hay quienes pueden considerarlo un profeta. Y es importante eso, muy importante. Porque es uno de los personajes que al final de cuentas se le retoma de gran manera en la filosofía, pero que si escuchamos a los gnósticos, a ciertas logias antiguas, se van a dar cuenta que Pitágoras es un fundamento. Y es muy importante, porque aparte les digo, le da una supremacía al número. Que hoy en día podemos decir, o se dijo mucho tiempo, las matemáticas que nacen a raíz de los números, son la verdad más comprobable, entre comillas, ¿no? Después viene Jenofontes, del 570 al 478 antes de Cristo. Él es un teólogo y poeta. Y él empieza a decir, muy bien, qué bueno, ya tenemos maestros del pensamiento, pero hay que poner límites al pensamiento. Al poner límites al pensamiento, también quiere ponerle límites al pensamiento tan abierto, tan natural. Él trae una pelea reacia contra el politeísmo. Y se podría asegurar que es el pensador que inicia con el relativismo. No da de facto las cosas. Hay que buscar, hay que pensar, hay que ponerle límites al conocimiento para irlo definiendo. Es una idea fundamental hoy en día para decir qué es ciencia, qué no es, qué es filosofía, qué no es, hasta dónde llega el conocimiento humano, hasta dónde ya es mito, hasta dónde es religión, hasta dónde es fantasía. Entonces, se va percibiendo un cambio bastante importante. Después viene Anaxágoras, del 500 al 428 antes de Cristo. Y él propone una idea nueva, el famoso nous. ¿Y qué es el nous? Es la mente cósmica. Aquí nos damos cuenta que le da una gran preponderancia al pensamiento del ser humano como ordenador de lo que nos rodea. A lo mejor todavía con las limitaciones de su época, pero ya se percibe que la mente humana está tomando una gran preponderancia en el pensamiento de todo ser humano. Después viene Parménides, del siglo VI al siglo V antes de Cristo. Y Parménides se deja venir con una idea que permea la filosofía por siglos. Y él dice, vamos a buscar la naturaleza del ser. La mente es estable e inmutable. ¿Por qué?
porque tenemos un ser como esencia, como fundamento. No saben la que nos metió Parménides. Y que hasta hoy en día es un tema fundamental, el ser. Para las religiones cristianas, fundamental. Para los pensadores libres, siempre están buscando el ser. Muy egocéntrico a lo mejor, o el ser con los demás. O sea, el yo, el ego, con relación a todo lo que nos rodea, o con relación al otro, a la alteridad. Después de Parménides, de que nos deja esta gran problemática, viene Zenón de Elea. ¿Por qué pongo a Zenón como parte importante? Ok, él es del 495 al 430 antes de Cristo. Ya rebasamos ese siglo V acercándonos a nuestra era, porque Zenón es fascinante por su pensamiento, pero nos deja escrito las famosas paradojas de Zenón. Y él se avienta la paradoja del tiempo fascinante, ¿no? Fascinante. Es algo que no debemos de perder como una lectura base. Las paradojas de Zenón. Y él aquí rompe con aquello que se experimenta nada más físicamente. Dice, hay algo que existe que aunque yo no lo perciba, está ocurriendo en otro lugar del espacio físico, ¿no? Pero no puedo negar que está pasando. Entonces hay cosas que no percibo. Y él se avienta esta teoría de la inexistencia del movimiento, rompiendo completamente con todos los autores anteriores, acercándose mucho más a Parménides, al ser, a eso inmutable. Ya Zenón, dices, tiempo, todos somos parte de uno, y es mentira que nos movemos. Hay quienes lo van a querer refutar de una manera sencilla, perfecto, pueden hacerlo, pero esto es más profundo de lo que se percibe. Después viene un personaje muy conocido por Platón ya, porque lo desarrolla un diálogo sobre Protágoras, que es del 490 al 420 a.C. Es un pensador agnóstico, o sea, ya los dioses empiezan a perder su poder ante él, o sea, ante el ser humano. Pero a él se le critica mucho porque ya manejan el relativismo de una manera importante, pero siempre acomodándolo al beneficio del ser humano y de ciertos momentos que después Sócrates, Platón y Aristóteles tratan de romper. Este personaje acomodaba las cosas a su beneficio. Pero, ¿está mal eso? Hoy en día es algo que prevalece y que prevalece en muchos académicos.
acomodar el conocimiento a lo que uno cree que necesita. Pero en fin. Después vemos a Empédocles del 494 al 434 a.C. Todas las cosas son, fíjense la frase que se avienta, todas las cosas son una transformación de los elementos. No hay nada nuevo. Eso es lo que significa. No hay nada nuevo bajo el sol. Todo es un cambio simplemente. Se va modificando, se va cambiando. Imagínense lo que trae esta frase con relación a la religión. Va a traer un problema grandísimo. Pero ya se empieza a percibir desde el siglo IV antes de Cristo. Después viene Demócrito, del 460 al 370 antes de Cristo. Y aquí dice, ya se empieza a retirar más de la naturaleza, más de eso estable, y empieza, al igual que el nous, a buscar el intelecto. El intelecto como fuente de conocimiento. Pero este personaje Demócrito tiene algo bien interesante. A mí en particular me encanta. Porque al decir el intelecto como fuente del conocimiento busca los límites, pero dice el intelecto no es algo aquello aburrido. Y él se avienta esta idea de el intelecto debe de reír, la filosofía debe de reír. Y le da un gran valor a la alegría. Algo que no se había manejado hasta con él. Todo pensador formal, serio, ¿qué es lo que busca? La formalidad, la seriedad. Y Demócrito dice, tiempo. El pensamiento es divertido. El intelecto es divertido. La filosofía debe de ser agradable. Y después lo vamos a ver en autores ya de siglos posteriores que lo traen a colación y dicen, un Nietzsche, la galla ciencia, ¿no? Una ciencia feliz. Pero en fin. Después manejemos a Leucipo de Mileto, del 430 a.C. Y otra frase sumamente importante. Nada ocurre al azar. Todo ocurre por razón y por necesidad. Todo está hecho de cosas diminutas e indivisibles. Aquí ya hay un choque muy grande con todos los pensadores que hemos nombrado. Nada ocurre al azar. Excluye al pensamiento mítico, al pensamiento mágico, a la religión. No. Todo ocurre por una razón. Aquí vuelve a ingresar ese pensamiento fundamental, porque la razón no es solamente lo que se experimenta de forma académica, sino es todo aquello que se experimenta a través de las sensaciones. Le vuelve a dar ese valor a todo lo que se ha dicho, pero dice, la razón es la que está provocando que ocurra algo. Y las cosas van a ocurrir porque hay una necesidad. Si no hubiera necesidad de algo, no hay necesidad de pensamiento, ni de movimiento, ni de que ocurra nada.
Y ya olvidémonos del agua, del aire, eso está, sí, pero realmente todo lo que nos rodea a nosotros mismos estamos constituidos por cosas diminutas e indivisibles. El átomo, que recuerden, hoy el átomo ya es divisible en su tiempo y tiempo después de él, el átomo es aquello indivisible. Y cierro esta parte de los presocráticos con un pensador irreverente, que hay muchos van a decir, ¿qué tiene de filosofía eso? Pero desde mi punto de vista, yo cierro con broche de oro con Diógenes de Sinope, del 404 al 323 a.C., un pensador irreverente, humorístico, que rompe con los pensadores básicos y que buscan el bien o el mal, rompe con la ética, le agrega a la filosofía una parte irónica, fascinante. Se cuenta, y con esto cierro estos diálogos de los presocráticos, se cuenta que Alejandro Magno, recuerden que Alejandro Magno fue un alumno muy importante de Aristóteles, ¿correcto? Fue un alumno de lo mejor que tuvo Aristóteles. Y era un pensador tan importante que logró lo que ningún conquistador ha logrado hoy en día, ¿no? Cuentan que Alejandro llega después de algunas conquistas que realiza, regresa a su tierra y él ha escuchado hablar de Diógenes. Cosas maravillosas de Diógenes. Y él dice, quiero conocerlo. Sale a buscarlo en su caballo. ¿Dónde está Diógenes? Ah, ya se encuentra. Se encuentra un mendigo, a un ser humano con una túnica sucia, todo lo opuesto a un intelectual, pero le reconoce porque es reconocido por la gente. Y le dice, Diógenes, pídeme lo que quieras, te lo voy a conceder. Voltea a Diógenes y lo ve. Sí, te voy a pedir una cosa. Hacia un lado que me estás tapando el sol. Eso fue lo que le pidió Diógenes a Alejandro. Y otro punto importantísimo de una frase adicional, un plus. Se cuenta que él iba a los mercados, observaba y se ponía feliz. Y ustedes van a decir, ¿por qué? No compraba nada. Dice, es tan divertido ver tantas cosas que no necesito. Ese era Diógenes. Diógenes de Sinope. Y que crea una escuela de pensamiento, o sea, seguidores de él hacen toda una línea de pensamiento muy importante hasta hoy en día. Que tengan una excelente noche. Mi nombre es Raúl Asensio. Charla entre desconocidos. Gracias.